puede soltar. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: esto se vence con ayuno y oración. Entonces, para la pelea hay que estar bien preparado, porque el enemigo tiene mucho poder, pero tenemos un Dios que aún es más grande que Satanás, y que el poder que Satanás pueda tener. El Dios a que nosotros le servimos es un Dios vivo y un Dios real. ¿Cuándo has visto el poder de Dios en la cajita? Ahí está su petición. Todavía no queda el viernes. Yo voy a estar aquí hasta el viernes. Te voy a explicar más tarde. Yo sé que Dios está haciendo milagros y que cuando lleguemos al viernes Dios va a seguir haciendo milagros. Y cuando yo me vaya, Dios también va a seguir haciendo milagros. Vamos a tocar un tema en esta noche que es la fe. La fe. Para usted, ¿qué es la fe? La fe para usted, ¿qué es? ¿Qué es la fe para usted? Lo mismo que expresa Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que cuando nosotros oramos a Dios, que no lo vemos, nosotros estamos algunos convencidos y otros tenemos la certeza de que Dios escucha. Ok. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? ¿Ninguno lo ha visto? ¿Usted ha visto a Dios? Yo he visto a Dios cuando yo tenía mi hijo interno, pero cuando yo dije, Señor, y ahora, con tantos problemas que estoy intentando. Usted clamó al Señor y usted vio a Dios. Ok. Gloria a Dios. Bueno, yo tengo una experiencia con un señor de los que recoge basura en la calle. Yo siempre que iba al trabajo, yo como un té por la mañana, y él me decía, parece un chisme. Y siempre que yo pasaba, yo le daba la mitad del té a él, y después me iba. Y a veces le tiraba los 10 pesos, pero él me decía, dame 10 pesos para que me vaya. Yo le dejaba los 10 pesos y un día yo me triste. Jesucristo dijo: tuve preso y no me visitaste. Tuve hambre, tuve desnudo. De los discípulos dicen, pero 3 años y pico con él y diciendo eso. Señor, nosotros nunca te hemos visto así en esa situación. ¿Qué dijo Jesucristo? En cuanto a uno de esos pequeños lo hiciste, amigos. Cuando tú le haces una obra de bien al prójimo, se la está haciendo al mismo Cristo. Amén. Entonces yo veo a Dios en cada ser humano, aun aunque esté dificultado por el pecado. Porque eso es lo que viene. Por eso es que hay que entender, en la vida espiritual hay que entender el conflicto que hay entre Dios y Satanás. Cuando Satanás ve a una persona en los vicios, destruida, acabada por la droga, por el alcohol, por la prostitución, por los embates del pecado, Satanás se burla de Dios. ¿Sabes lo que Satanás dice? Mira la creación que tú hiciste, cómo está destruida. Ese no es el plan de Dios, que el hombre se destruyera con las enfermedades y con lo que va. Eso es todo por el diablo y por el pecado. Por lo tanto, todo el que está al lado mío es una representación de Cristo, porque dice Juan 3:16 que Cristo murió por todos los seres humanos, incluyendo prostitutas, ladrones, delincuentes, asesinos, maniáticos, todo el mundo. Satanás, Dios murió por todo el mundo.
la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo, abarca el mundo entero, aunque no todo el mundo lo acepte. Entonces, a Dios nadie lo ha visto, al Padre nadie lo ha visto. Pero Cristo vino y siempre ha visto una incógnita del cristiano de querer ver a Dios. Porque ¿qué Dios pediste a Cristo? Muéstranos al Padre y lo basta. Poca palabra, traduciendo esa palabra del griego al español, Felipe le dijo a Jesús: mira, tú nos muestras al Padre y para nosotros ya es suficiente creer. Entonces Jesús, ellos esperaban que Jesús le presentara al Padre en persona. Miren, ese es mi Padre. Miren, vengan, entren por el palacio, conozcan a mi Padre. Ellos esperaban eso. Entonces Jesucristo lo sorprende y le dice: ven acá, Felipe, tanto tiempo yo contigo y tú no sabes que yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, en pocas palabras, no te mortifiques por conocer al Padre. Ya tú me estás viendo a mí, lo estás viendo a Él. Así que tranquilo. Pero usted dice: pero ¿qué ventaja tenían ellos? Porque yo andaba con Jesús y comían con Jesús. Tengo para decirle que eso no es ventaja. Jesucristo es una palabra, Dios. Cuando Tomás dudó, le dijo: no, hasta que yo no lo vea y vea el costado, yo no voy a creer. Jesús vino y le metió el dedo en el costado, yo vi a miseria, y entonces Tomás dice: ay, Dios mío, ahora sí creo. Entonces Jesús le dijo: ahora creo porque viste. Bienaventurado los que creyeron, los que tuvieron fe sin ver. Es decir, cuando tú crees en Dios, que tú tienes fe en Dios, tú eres bienaventurado. Y le voy a decir por qué no hay ventaja en ver a Cristo personalmente y verlo por fe. Veo mucha gente que ve a Cristo de ahí y no creyeron en Él. ¿Qué dice Salmón capítulo 1, versículo 9? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mucha gente tuvo contacto con Cristo y no lo aceptó como el Mesías, incluyendo los mismos discípulos que no creyeron en Él. Es más, sus hermanos no creían en Él, dice la palabra. Y se criaron con Jesús, lo vieron comer, lo vieron trabajar, lo vieron, y nunca vieron un mal testimonio de Cristo y no creyeron en Él. Dice así el Señor en el deseo de toda la gente, que Jesucristo es un ejemplo en todo. Desde que nació hasta que fue un adolescente, un joven y se entregó en su ministerio. Y ellos vieron esa vida intachable y vivieron con Él en la misma casa, trabajaron en el mismo taller de José y no creyeron en Él. Entonces usted dice: ah, no, pero fe, yo sí, era más fácil creer. Cuando vamos al Antiguo Testamento, los que salieron de Egipto vieron las cosas grandes que Dios hizo: el mar abierto, el maná caer del cielo, una roca que botó agua, la ropa no se perecieron, los zapatos no se dañaron y se perdieron. Ve, hermano, que a veces la muestra de poder de Dios no es garantía de salvación. Lo que nos garantiza a nosotros la salvación es creer y ser fiel a Dios y a su palabra. Amén. Porque se perdió, toda esa generación se perdió. Solamente entró Caleb y Josué. Y se perdieron y vieron la grande maravilla. Y a veces nosotros decimos: para yo creer en Dios, yo tengo que ver algo grande. No, hermano. Todavía Dios te muestra algo grande. Y si tú no tienes fe, no vas a salvarte. Porque es tener fe en Dios. Haga Dios lo que haga o no lo haga, yo creo en Él. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La certeza de qué? La seguridad de que yo estoy esperando lo que Dios me va a dar, ¿verdad? Y la convicción, que estoy convencido que lo que yo estoy esperando
me lo va a dar aunque no se ve. Eso es tener fe. Ahora, Dios nunca te va a pedir que tú tengas fe en Él sin darte evidencia de su poder. Éxodo capítulo 3, cuando Dios le hizo el llamado a Moisés para libertar al pueblo, Dios le dio evidencia del poder de Él cuando convirtió la vara en una culebra y también cuando hizo su mano blanca como si tuviera lepra. Porque Dios nunca va a dar evidencia en tu vida para que tú no creas en Él. Y Dios hizo grandes cosas con Moisés. Tú sabes cuando Cristo le dijo a los discípulos en la transfiguración, porque hablamos de los discípulos, pero había 9 discípulos que se quedaron abajo en el monte. Jesús subió arriba con Santiago, Juan y Pedro. Y Jesús hizo la transfiguración cuando bajó Elías y bajó Moisés a darle ánimo a Cristo. El Padre lo envió. ¿Por qué Dios envió a Moisés y Elías a darle ánimo a Cristo? Porque los dos representan. Uno representa a los salvados que se irán con Cristo para el cielo, que Dios los va a resucitar. Y Elías representa a los salvados que se irán al cielo sin gustar la muerte. Ahora, pasa un incidente que cuando Cristo baja de allá, hay un padre que lleva a su hijo para que el discípulo, al estar Cristo en el monte, el asunto se lo daban al discípulo que estaban a lo resuelvan ustedes. Pero ellos no pudieron, el hombre se le quejó a Cristo. Mira, tus discípulos no han podido resolver el asunto con mi hijo. ¿Qué dijo Jesucristo? Oh, generación, ¿hasta cuándo tendré yo que soportarla? Y Jesús sanó al niño, al joven, al hijo del Señor. Y cuando ellos se van, los discípulos humildemente le preguntan al maestro: ¿y por qué nosotros no pudimos resolver el asunto? Y una de las razones que Cristo le dijo fue por falta de ¿qué? De fe, por fe. Fue literal lo que Cristo dijo, no fue simbólico cuando dijo: si ustedes tienen fe con un grano de mostaza, ustedes pueden decir que el monte no va a ser para acá y no va a ser para allá. Y cuando nosotros oramos con fe y tenemos la fe, Dios hace grandes milagros. Porque no lo hizo con Josué. Detuvo el sol y detuvo ¿qué? La luna. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es ganador de lo que le busca. A veces nosotros decimos: tal pecado no le agrada a Dios. Tal pecado no le agrada a Dios. Pero la Biblia me dice a mí que si yo no tengo fe, eso no le agrada a Dios. ¿Sabe por qué no le agrada? Porque realmente cuando usted cree que Dios no puede hacer algo, usted está minimizando el poder de Dios. Cuando usted no cree que Dios puede resolver todos los problemas que usted tiene, usted está diciendo a Dios que el poder de Dios es ilimitado. Y eso no es así. Dios todo lo puede. Dios es todopoderoso. Ahora, los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nosotros vivimos en un mundo que todo lo queremos rápido. Hay comida rápida, hay correo rápido. Todo la gente no quiere esperar. Todo es rápido, hasta un envío rápido. Todo rápido, comida rápida, trabajo rápido. Sin embargo, Dios no procede de esa manera. Dios procede con un proceso que va paso a paso, trabajando por nosotros, con nuestra fe. Pero a veces nos desesperamos. El justo va a vivir por su riqueza, por lo que tiene en el banco o por lo que tiene en la casa. El justo por la fe que vivirá. Si estamos justificados en Cristo y tenemos fe en Cristo, viviremos por esa fe. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. La fe es para mover montañas.
Porque hoy la iglesia no tiene tanto poder, porque no hace falta fe. Hermano, no, dice Jesús dijo que nosotros hayamos mayores obras que Él. Hoy el mundo sufre mucho porque los cristianos hoy en día tienen poca fe. Hermano, el don de la sanidad o dar con fe para sanar a una persona, todavía está vigente, el Espíritu Santo tiene ese don. De llevar a limpiar los dolores, pero nosotros entendemos que son los primos los únicos que pueden sanar a la gente. Claro, Dios ha dado muchos elementos. Está el elemento de salud, los remedios naturales, pero también está el milagro, si es la voluntad de quién, de Dios. Jesús dijo, si tuviese fe, Mateo 17:20, como un grano de mostaza, nada será imposible. No hay un cristiano más poderoso que aquel que tenga fe. El que tiene fe, hermano, y tiene a Dios de su lado, vence toda tentación y hace todo milagro en el nombre de Jesús. Todo es posible para el que cree. Jesús dijo, si puede creer, el que cree, todo le es como posible. Marcos 9:23. Nosotros andamos por fe. Segunda carta a los Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Usted quiere ser un cristiano victorioso? ¿Usted quiere ser un cristiano victorioso? Dígame. Amén. ¿Usted quiere ser un cristiano que venza las adicciones y venza las tentaciones? Amén. Juan dice en 1 carta de Juan 5:4 dice, esa es la victoria. ¿Y cuál es la victoria? Que ha vencido al mundo, nuestra fe. Subraya ese versículo, 1 Juan 5:4. ¿Cuál es nuestra fe que vence al mundo? Nuestra victoria está en qué? Para vencer al mundo, en la fe. En la fe, hermano. Miren, los discípulos no tenían templo como nosotros tenemos hoy tampoco. Con aire acondicionado, no tienen la universidad que nosotros tenemos, pero tenían el Espíritu Santo y tenían fe. Tenían fe en el ministerio de Cristo, tenían fe en la iglesia, tenían tanta fe que Bernabé fue uno de los que vendió su casa, vendió todo lo que tenía y lo llevó a los pies de los apóstoles. Porque ellos tenían fe en que el reino de Cristo venía pronto a la tierra. Ellos querían que Cristo viniera en su generación. No estoy diciendo que usted venga a su casa, porque eran otras circunstancias en aquel entonces que el de ahora. Pero lo que quiero decirle en esta noche es dónde nos lleva la fe hacia el Señor, porque todo es de Dios. Todo lo que Dios nos da y todo lo poco que tenemos, mucho poco, es Dios que lo da. Ahora, ¿es pecado no tener fe? ¿Cómo? ¿Es pecado no tener fe? Y ahí dice que sí, la niña. ¿Yo he valor? Ay, que no te vi bien. Ah, es valor. Un valorcito, un primogénito. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Es pecado no tener fe? ¿Es pecado? ¿Están en duda? ¿Es pecado? Si es pecado, ¿por qué el hombre que fue para que Jesús lo sanara a su hijo le dijo, ayúdame en mi incredulidad, y Jesucristo no le dijo? Él fue y llevó a su hijo porque todo estaba de moda llevando a los enfermos a Cristo, pero él fue con duda. Él fue sincero. Sí, él fue sincero. Pues yo quiero que tú me salves mío, Señor, pues yo no tengo fe. Y ayúdame. No es pecado no tener fe. Ahora, pecado es usted mantener sensible. Porque en verdad no vemos a Dios. Pero tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Mira lo que dice San Carlos 1:6. Pero pida con fe.
con confianza. Usted no tiene un empleo, véase que usted está trabajando en el empleo, Señor, tú me lo vas a dar. Crea que Dios ya está obrando antes de usted recibir la bendición. No adore a Dios cuando usted reciba la bendición, porque a veces queremos esperar la bendición y después, gracias, Señor. No, denle gracias a Dios porque el Señor te lo tiene. Ahora, ¿la fe sola salva? No. Hay muchos que dicen, yo tengo mucha fe. Y es verdad, tiene mucha fe, pero no obra. Y usted sabe una cosa, es un poco peligroso. Le voy a decir un secreto, si ustedes no lo saben, de la palabra de Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. La palabra creer es igual que tener fe. Igualito. Creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y nosotros? No es que no tiembla. Que nosotros creemos y obedecemos. Esa es la diferencia. Ahora, si usted se pone a usar la lógica, como dice el hermano White, que estudiando la Biblia hay que usar la lógica, nosotros nos ponemos a pensar, entonces cuando yo creo y no obedezco, yo soy igual que un demonio. Porque los demonios creen y tiemblan y no obedecen. Entonces cuando yo creo y no obedezco, yo soy igual a un demonio. Y déjeme decirle una cosa, eso no está muy lejos de la realidad lo que dice la palabra de Dios. Miren, los demonios hicieron cosas que los dirigentes religiosos no hicieron. Vamos a poner un solo ejemplo, no hay gallo. Vamos a poner un solo ejemplo esta noche. En Marcos capítulo 5 y en Marcos capítulo 5, cuando él se encuentra con el demonio gadareno, ¿qué hacen los demonios? Usted lo ha leído. ¿Qué hacen los demonios cuando ven a Cristo? Se arrodillan y le llaman Señor. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque Él era su jefe en el cielo antes de caer. Esa es una. Y dos, le dicen, viniste de vino antes de tiempo, porque ellos saben que hay un lago de fuego junto con Satanás. Ellos entendían porque ellos son criaturas. Ellos no saben el futuro, ni saben lo que va a pasar, ni el diablo, solamente eso lo sabe Dios. Y cuando vieron la majestad de Cristo, porque después yo voy a venir, voy a hablar con Daniel para que yo venga un sábado, para yo explicarle la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Porque aunque vemos a Cristo como humano, Cristo nunca dejó de ser Dios. Y aunque no usó su poder, nunca dejó de ser Dios. El Dios, el que murió en la cruz, fue el Cristo hombre, porque Dios nunca muere, Dios tiene vida eterna. Y él dice, mira de Cristo antes de tiempo, y le piden permiso a Cristo y le dicen, llévanos a los cerdos. ¿Sabes por qué ellos pidieron que van a los cerdos? Porque Satanás y los demonios son espíritus, y para ejercer su influencia y su poder, tiene que estar encima de humanos. El faraón representa al diablo. El diablo estaba dentro del faraón. Para el diablo hacer su obra, tiene que estar dentro de un cuerpo. No puede hacer espíritu en el aire solo. ¿Se recuerdan ese permiso que Dios le dio a los demonios que les sacó a Gadareno? Fue el mismo permiso que dice Job capítulo 1. Cuando el diablo, Dios le da permiso a Job. La palabra permiso, le permite. Como le permitió ir a los cerdos, le permitió a Satanás que diga a Job, menos quitarle la vida. Entonces, ellos reconocen. ¿Sabes por qué digo que los demonios hicieron mucho creyentes de Dios? Porque ningún escriba y fariseo que no se arrepintió hizo lo que los demonios hicieron. Primero, reconocemos a Cristo como Señor y le rendieron culto porque se arrodillaron. Y aunque eran demonios, le rendieron adoración y sumisión. Porque estaban por debajo de Cristo, porque Cristo es Dios, aunque se hizo humano, se hizo como
se hizo hombre, era Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. De hecho, aunque no usó su poder, dijo muchas cosas como Dios. Cuando le dijo, no, porque tú dices, pusieron en duda hasta la descendencia de Cristo, la reputación de María, pues ya que Cristo nació de un milagro. No, porque nosotros no sabemos de quién tú eres hijo, nosotros somos hijos de Abraham. Cristo le dice, Abraham me vio a mí. Estamos hablando de la fe, y Abraham es el padre de la fe. Abraham vio mi día antes que Abraham era yo. Y Abraham vio mi día y se gozó. ¿A qué gozo era que Jesús se refería? Cuando Abraham sacrificó a Isaac, no lo pudo matar, y vio al corderito que le representaba a Cristo, se gozó porque no tuvo que matar a su hijo, sino que apareció un sustituto de Isaac para el sacrificio. Por eso Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó, vio al Mesías a través del sacrificio. Fíjense que interesante, lo sacrificó en un monte y Cristo murió en un monte también. Es la simbología de Cristo. Mano, yo quiero hacer un llamado esta noche. ¿Cuánto quieren que Dios le aumente su fe? Amén. Yo quiero tener fe, que yo diga que esta iglesia se mueva de aquí a Villaguar y se mueva. Que nosotros paremos el sufrimiento de la gente con el poder del Espíritu Santo. Nosotros seamos la iglesia primitiva que sanaba. Dice Santiago que Elías era hombre de pasión igual que nosotros. Ellos no eran superhéroes. Gente tenía dudas, tenían temores. Elías se deprimió, se quería morir. Sin embargo, Dios amaba mucho a Elías. David era un asesino, un adúltero, y Dios lo amaba. Pedro lo dejó 3 veces y fue y se encontró aquí esa amanecer, hasta le cocinó. Cosa bonita, ¿verdad? Comieron el sazón del maestro, porque dice Lucas que Jesús hizo pescado y miel y ellos comieron con el maestro. Eso es tener fe. Y la mujer del Padre de la fe, el cielo, oye bien, el cielo probó el sazón de esa agua. ¿Usted sabía eso? Cuando se encontraron los 3, ella estaba triste. Se presentaron los 3 para destruir a Sodoma de Gomorra. Abraham le dijo a Sara, apúrate, y le ayudó a amasar una cosa. Ya le comida a esta gente. Todos se fueron para Sodoma, no eran gente normal. Eran tan hermosos que los sodomitas querían vivir con ellos. Y tenían no eran gente normal, porque hará una mano larga. Entra para acá. Vamos a destruir este lugar. Y esa gente probaron el sazón de Sara. Y comieron ahí. ¿Y hablaron con quién? Con Abraham. ¿Cómo sabemos que uno de ellos era Cristo? Porque Cristo, ese mismo Cristo que comió con Abraham, los escribas y fariseos lo acusaron de comer y bebedor, porque vivía comiendo con los publicanos y la prostituta, porque Jesús siempre estaba comiendo y hablando con la gente pecadora. ¿Eso, hermano, tener fe, sí o no? Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a hablar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas más que lo que nosotros podemos imaginar. Danos fe, Señor, de tal manera que creamos ciegamente en ti y en tu palabra. Que si hasta ahora nuestra fe ha sido fría, tú la calientes en el nombre de Jesús. Mira que vamos a una batalla grande, una campaña. Necesitamos tener fe en ti y que tu Espíritu Santo obrar de una forma maravillosa y dejar bendición para nuestras vidas. Ya la bendición de la cajita la ponemos en tus manos, Dios, para que tú de una forma poderosa y puedas bendecirlo grandemente. Bendice cada hermano y cada amigo que está aquí presente. Tú conoces sus necesidades. Si hay alguien aquí que está enfermo, te pedimos, Señor, que tú pases tu mano de sanidad. Si hay alguien aquí que tiene una preocupación, que no encuentra cómo pagar la casa o pagar un pagaré o algo, Señor, yo te pido que tú le des paz y le des fe.
Si hay alguien aquí que tiene problemas en su matrimonio, Señor, que tú lleves paz a ese matrimonio, que tú puedas bendecir, que tú puedas dar una forma poderosa en ese matrimonio para tu obra y tu gloria. Ahora que vamos a partir de nuestros hogares, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite.